Qué bueno que podamos estar en su casa en esta mañana para seguir juntos, glorificar el nombre del Señor y también recibir de su palabra. Vamos, por favor, al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2, versículo del 12 al 17. Gloria al Señor. Apocalipsis 2, 12 al 17. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu glorioso nombre. Estamos agradecidos contigo, oh Dios, en esta mañana, porque, Señor, nos das la fuerza, Señor bendito, la vida, el vigor, para seguir, Dios mío, Señor, en esta tierra. Padre, gracias, amado Rey, por tu palabra, Señor. Oro en el nombre poderoso de Jesucristo, para que tu palabra, Dios mío, que es viva y es eficaz, oh Señor, haga el efecto para el cual es enviada, como ella misma dice, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, también oro para que todo nuestro ser esté, Señor, atento a tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que nuestros oídos espirituales sean, Señor, abiertos completamente para recibir tu pensamiento. En Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Creo que el domingo pasado aprendimos una gran lección. Hoy quiero, en el nombre del Señor, continuar con el tema acerca de la iglesia mezclada con el mundo. Y, como les dije, el domingo aprendimos una gran lección de la palabra de Dios escrita, o de la verdad de Dios escrita aquí en su palabra, con respecto a lo que es Babilonia la Grande, con respecto a lo que es la gran ramera, con respecto a lo que tiene que ver con la madre de las rameras y de la inmundicia de su fornicación. Pero también aprendimos lo que respecta a esta mujer en Apocalipsis 17 y 18, que viene sentada sobre una bestia, como dice Apocalipsis 17:3, que viene cabalgando sobre una bestia, es decir, viene a hacer la presentación, como dijimos, del anticristo. También aprendimos que está sentada esta mujer sobre muchas aguas, quiere decir que está teniendo dominio sobre las naciones, sobre todos los reinos de la tierra, con su idolatría y su fornicación. También aprendimos lo que es reconocida a nivel
mundial, por los gobiernos, por los reyes de la tierra, como señala también Apocalipsis capítulo 18, versículo número 3. La que es aplaudida, la que es alabada por el mundo, la que es exaltada por los gobiernos de la tierra, por los reyes de la tierra, pero que la Biblia nos enseña que aunque sea reconocida por los gobiernos de la tierra, que sea alabada por el mundo, según la palabra de Dios, no será reconocida por Dios, o no es reconocida por Dios. Y eso lo dice claramente el texto de Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, que no es reconocida por Dios, aunque nosotros como iglesia no seamos reconocidos por los gobiernos, ni quieran que tengamos participación ni nos excluyan. Lo importante es que seamos reconocidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y aunque seamos señalados como iglesias de garaje, quiero decirle que nosotros adoramos al dueño del garaje, al creador de los cielos y de la tierra. A ese es el que alabamos a glorificar. Y eso es lo que nos reconoce a nosotros. Amén. Así que estas iglesias que aparecen en estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y específicamente el capítulo 2, versículo 12 al 17, que presenta la iglesia de Pérgamo, que dijimos que significa casamiento o matrimonio con el mundo, matrimonio consumado con el mundo. Eso significa Pérgamo. Por lo tanto, tomamos como referencia esta iglesia para seguir tratando este tema. En este periodo de la iglesia de Pérgamo es donde empieza la iglesia a mezclarse con el paganismo, donde la iglesia empieza a mezclarse con la idolatría de Babilonia, como también aprendimos algo sobre eso el domingo pasado. Pero también dijimos que esta iglesia que se empieza a mezclar con ese paganismo, con esa idolatría babilónica, es confrontada por el mismo Señor Jesucristo, como empieza diciendo el versículo número 12 de Apocalipsis capítulo 2. Pero bien, nosotros encontramos en los primeros años o los primeros días de la partida de Jesucristo, una iglesia fervorosa, una iglesia apasionada, una iglesia que amaba la palabra de Dios, una iglesia que, según el libro de Hechos, dice que se congregaban todos los días en el templo y por las casas compartiendo la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué pasó con esa iglesia apasionada? ¿Qué pasó con esa iglesia que amaba fervientemente la verdad y la doctrina pura que el Señor Jesucristo dejó como fundamento para que ellos siguieran implantando y predicando, como dice Mateo 28, 19? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Eso dijo Jesús ahí en ese texto. Pero la iglesia, lo que podemos observar es que la iglesia entonces no mantiene su carácter, no mantiene el carácter por el cual el Señor Jesucristo la formó, la diseñó y la estableció, sino que la iglesia empezó a permitir el mundo, es decir, que en vez de separarse del mundo, entonces empezó a ser parte del mundo. Debido a que en aquel tiempo de esta iglesia, recuerden que surgió el emperador Constantino en el 313 y él declara por edicto imperial que cesaran las persecuciones a los cristianos y las muertes. Entonces, esto hace que la iglesia empiece a entrar en un relax espiritual, porque ya no tenía ninguna presión ni ningún ataque para entonces de esa manera
buscar a Dios. Recuerde que generalmente, como enseñábamos también en el ayuno, que la mayoría de las personas, cuando están presionadas por situaciones, por circunstancias que ya conocemos, que ya sabemos que se generan en esta tierra, entonces es cuando las personas de manera general van a buscar a Dios, buscan a Dios. No sé si usted recuerda lo que pasó el 11 de septiembre del 2011, la destrucción de las dos torres gemelas. Dicen que en ese periodo, después de ese tiempo, las iglesias en Estados Unidos estaban abarrotadas. ¿Por qué? La gente llena de miedo, llena de temor, queriendo buscar a Dios. Eso generalmente sucede, pero también sucede que cuando la persona está también siendo atacada o tiene situaciones difíciles, en vez de buscar a Dios, lo que hace es que se revela más. Mejor dicho, como dicen por ahí, tras de gordo y chao. Está con una situación difícil, pero no tiene nada con Dios. Entonces eso sucede también. Pero aquí pasó que la iglesia empezó entonces a adormecerse, empezó a menguar en la vida espiritual, y este emperador empezó a hacer cosas en la iglesia porque mostró favoritismo, y obviamente un edicto que diga que cesen las persecuciones contra la iglesia. Entonces eso hace que la iglesia esté como comprometida con aquella persona, y eso fue lo que pasó. Estaban como comprometidos por el favorcito que les hizo, pero no se mantuvieron en su carácter. Entonces este hombre empezó a pedir preeminencia en la iglesia, y efectivamente se lo concedieron. Y ahí fue donde estuvo entonces el gran problema de la iglesia, porque era un hombre que aparentemente se había convertido, tenía fachada de cristiano, pero realmente su corazón no había sido transformado. Por lo tanto, entonces empezó a permitir cosas en la iglesia, a permitir la concesión con el mundo, con el paganismo, y ahí fue entonces donde vino la situación terrible para la iglesia, a pesar de la advertencia que también los apóstoles hicieron, como por ejemplo escribe Judas capítulo 1, aunque solamente tiene un capítulo, pero el versículo 13 y versículo 4 de Judas apóstol dice este texto. Leamos por favor versículo 3, versículo 4 de este único capítulo de esta epístola. Dice: amados, escribe este apóstol, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis, dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice que contendáis ardientemente, o sea que le está diciendo, hagan defensa, o como se llama en teología, apologética de la verdad de la fe que ha sido puesta en sus corazones. Eso es lo que quiere decir. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Como dice, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una advertencia del apóstol que vendrían esas situaciones. Sin embargo, a pesar de eso, la iglesia hizo caso omiso a la palabra de Dios. Lo mismo señala 1 de Timoteo capítulo 4, versículo número 1, acerca de la advertencia que hace el Señor. Dice 1 de Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué? A espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Dice, espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. O sea que bien diseñada por el mismo Satanás. Eso dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Así que el mismo paganismo que se originó en Babilonia y que se había ya expandido por todas las naciones, como citamos domingo pasado, Génesis 11:9, que es donde empieza el asunto en la Torre de Babel. Ahí son confundidos y son esparcidos, entonces cada uno iba con su idolatría a donde iba. Así que cuando fueron esparcidos, entonces llevaban esa
idolatría, y esa idolatría fue simplemente mezclada con el cristianismo, especialmente en Roma. ¿Por qué especialmente en Roma? Recuerde que en ese tiempo Roma era el imperio que estaba era el imperio refulgente, era el imperio que estaba dominando en el mundo en ese momento. Cuando el Señor Jesucristo nace, ¿cuál era el imperio que estaba dominando? Roma. Era el imperio que dominaba en ese momento. Así que especialmente en Roma. ¿Por qué? Porque allí precisamente es el tiempo donde el Señor Jesucristo nace. Ese imperio estaba dominando y dominó hasta el 400 y más después de Jesucristo, cuando cae ese imperio. Entonces, ahí en ese tiempo, en ese momento, es el momento donde se aprovecha el enemigo para empezar a través de este emperador a meter la mezcla del paganismo que venía de tiempo atrás y tenía todas las naciones. Por eso es que Apocalipsis está señalando en el capítulo 18, como leímos, pero permítame por favor leerlo nuevamente, capítulo 18 de Apocalipsis, versículo número 3 y versículo número 4 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso dice este texto, y sigue señalando también, lo mismo señala capítulo 17 de Apocalipsis. También habla de que los reyes de la tierra también bebieron del vino de su fornicación, o han bebido del vino de su fornicación. Recuerde que cuando habla de ramera, habla de fornicación, habla de idolatría. Recuerde la palabra ramera del griego porne, que significa como idólatra. Y por eso está hablando aquí que es la madre de la ramera y que los reyes de la tierra bebieron del vino de su fornicación. Porque la fornicación espiritual es prostitución espiritual delante de Dios. Y usted sabe lo que es una ramera, ¿cierto? Una persona que no es fiel. Amén. ¿Estamos claros en eso? Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Así que a raíz de estas mezclas, entonces la iglesia empieza a sufrir unos cambios. Un cambio terrible, y esto es lo que produce entonces, es cuando nace, cuando resurge la que hoy se llama la iglesia tradicional. Eso es lo que sucedió con la iglesia. Usted tiene que conocer la historia de la iglesia para poder hablar con fundamentos sobre la verdad de la iglesia. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios para hablar con fundamento de lo que la palabra de Dios nos dice y poder entonces saber y conocer su verdad a través de su palabra. Amén. Por eso el Señor Jesucristo se presenta a esta iglesia de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo se presenta? Dice: como el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice el versículo número 12. Dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. Es interesante la manera como el Señor se presenta a esta iglesia. El que tiene la espada aguda de dos filos. Escuche, por favor, según Efesios capítulo 6, versículo 17, dice que la espada es la palabra de Dios. Amén. La espada es la palabra de Dios, con una característica especial o sin igual en este texto, que dice que es de doble filo. Amén. Como también se registra esta expresión en capítulo 1 de Apocalipsis, versículo número 16. Dice Apocalipsis 1:16, cuando Juan ve aquella visión del Hijo del Hombre, cuando Juan ve la visión de Jesucristo, dice el versículo 16, una de las cosas que dice, Juan dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Lo señala también capítulo 2, versículo 16 de este mismo libro. Capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete,
pronto y pelearé contra ellos con la que, con la espada aguda de mi boca. Eso también lo dice Hebreos capítulo 4, versículo número 2. Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Entonces, ¿por qué de doble filo? ¿Por qué se escribe aquí, por revelación del Espíritu Santo, que es de doble filo? Ella salva y ella juzga. Por eso es de doble filo. Porque salva y porque también viene a juzgar. Ella corta para salvar, pero también al mismo tiempo para dar ¿qué? Vida eterna. Amén. Es decir, que cuando ella confronta, cuando su palabra confronta nuestra vida, ella viene a arrancar toda la maleza que hay en el corazón de nosotros o en el corazón del hombre para darnos vida. Amén. Eso hace la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos sido confrontados por la palabra de Dios? Vaya la mano todo, por favor. Su palabra es fuerte, nos confronta. Amén. Y ella, cuando confronta, entonces está haciendo su efecto en nosotros y lo que tenemos que hacer es obedecerla, simplemente. Si queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, si nos rebelamos, entonces será peor. Amén. Eso dice la palabra de Dios también. Entonces, iglesia, ella corta para salvar y dar vida eterna. Nos confronta como el médico cirujano, ¿cierto? Utiliza su bisturí ¿para qué? Para cortar, ¿cierto? Y en ocasiones de emergencia, de situaciones críticas, hasta de salvar vidas mediante un corte. ¿Es doloroso para aquella persona? Claro que sí. Pero al final, como a muchos quizás les ha acontecido, van a decir, volví a nacer. Si no hubiera sido operado a tiempo, quizás no estuviera contando el cuento. ¿Cierto que ha escuchado eso? Así es. Eso hace el Señor también. A través de su palabra, cuando Él confronta, duele. Cuando Él confronta, nos retorcemos. Cuando Él confronta, eso trata duro. Pero lo único que tenemos que hacer es humillarnos y quebrantarnos, aceptar su palabra, rendirnos a Él y obedecerle conforme a lo que Él nos está diciendo en su palabra. Amén. Amén. Entonces, esta palabra también juzga y condena. Según Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice el texto, por favor. Juan 3, 18 y versículo número 19. Observe lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice el texto, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Leo el versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Observe, es cortante el texto. Dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, eso hace la palabra. Por eso es de doble filo. Por eso es que el texto señala la espada aguda de dos filos. Amén. ¿Está claro eso, iglesia? En primer lugar, encontramos aquí que el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada de dos filos para cortar la maleza y separarla y separar esa maleza. En otras palabras, el Señor viene a arrancar de nuestras vidas, de nuestros corazones, toda la maleza y separarnos de
del mundo. Eso es lo que viene a hacer el Señor. Por eso, 1 Juan 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama su sistema, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué hace el amor del Padre? Díganme, ¿qué hace el amor del Padre? El amor del Padre protege, el amor del Padre cubre, el amor del Padre cuida. Eso hace el amor del Padre. Y el texto es claro: el amor del Padre no está en él. El que ama al mundo, el que ama su sistema, el que ama el sistema idólatra, el que ama el sistema falso, el amor del Padre no está en él, dice claramente la Escritura. A eso es lo que se quiere referir. Dice: porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre, dice el versículo número 17. Amén. Eso dice la Escritura. Entonces, por eso el Señor Jesús en esta carta termina diciendo en el versículo 16: arrepiéntete, dice el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Como dice, arrepiéntete. Si no vendréis, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué dice pelearé contra ellos? Ellos son todos los gestores y propulsores del sistema religioso falso e idólatra. Observe el texto de Apocalipsis 2, 12 al 17. 2, 12 al 17. Mire lo que habla. Se lo quiero detallar, por favor. Del 12 al 17. Lo quiero resaltar. Observe lo que dice. Nos habla de lo que tienen la doctrina de quién. De Balaam, ¿cierto? Empieza en el versículo número 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, dice pocas cosas, no pequeñas cosas. Pequeñas y pocas es muy diferente. Estas pocas cosas son pocas, pero son bien terribles. Amén. Y empieza diciendo, los que retienen la doctrina de Balaam. Es decir, aquellos que se quieren lucrar por hacer las cosas que dicen ellos que son de Dios. Eso es lo que se refiere, a lo que se refiere, hablando de este personaje, Balaam, que señala el libro de Números. Puede leer usted Números en su casa, capítulo número 20, 21, 22. Habla de este señor, Balaam. Allí lo puede encontrar. En segundo lugar, dice también el texto de los que ponen tropiezo a los hijos de Israel. Dice en el versículo número 14 de Apocalipsis 2. Los que ponen tropiezo a los hijos de Israel, es decir, los falsos maestros, los que tienen apariencia de piedad para poder engañar. También dice el texto de las cosas sacrificadas a los ídolos. Está hablando entonces de que claramente de la idolatría, de la santería, de la hechicería. Está hablando cuando habla de qué, de las cosas sacrificadas a los ídolos. También dice de cometer fornicación. Ahí mismo termina diciendo, versículo 14 dice, y a cometer ¿qué? Fornicación. Está hablando entonces de qué, de los que son infieles a Dios, de los que se prostituyen espiritualmente, como enseñamos claramente el domingo pasado. La fornicación, la inmundicia más baja sexualmente. Cuando habla de fornicación, a eso se refiere. Y dice de los que retienen la doctrina, el versículo 15, la doctrina de los nicolaitas también, que eran personajes que practicaban las tinieblas, como por decir el gnosticismo. Entonces eran pocas cosas, pero pocas cosas que eran bien graves. Y por eso el Señor, entonces en el versículo 16, le dice, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Amén. Habla fuertemente el Señor. Así que todo este sistema religioso e idólatra, perverso y satánico va a ser eliminado ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo.
Eso dice la Escritura. Y lo describe Apocalipsis capítulo 19. Por favor, mire, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 1 y 2. Dice el texto: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honor y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Oh, mire lo que dice, por favor. Ahora, versículo 11 en adelante. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada ¿qué? Aguda. Nuevamente, por favor, para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, para herir a las naciones. Está hablando aquí el Señor del juicio a las naciones, lo que menciona también Mateo, capítulo 24, el juicio a las naciones sobre la cual gobierna en este momento la gran paz. Naciones que dice el texto de Apocalipsis que viene sobre muchas aguas. ¿Se acuerdan? El 17:15 de Apocalipsis nos dice cuáles son esas muchas aguas, como vimos también domingo pasado. Apocalipsis 17:15: las aguas que has visto sobre la ramera, sobre las cuales la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí lo que dice Apocalipsis 19 de juicio sobre estas naciones, sobre las que vienen cabalgando la gran ramera y las lleva a la perdición, como dice este mismo texto de Apocalipsis, que van a la perdición. Ahorita se lo muestro, por favor. Eso dice el texto. Y también Apocalipsis 18, 21 al 24. Apocalipsis 18, 21 al 24 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque sus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí se refiere cuántos han estudiado sobre la época de la Inquisición. ¿Sí? ¿Sabe qué es eso, cierto? Estudie sobre eso y se dará cuenta. Esto es lo que dice el último texto. Y de todos los que han sido muertos en la tierra, dice, la sangre de los profetas y de los santos. La época de la Inquisición, de las cruzadas. ¿Qué pasó en esa época? ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios, con los que eran piadosos y querían estudiar la Biblia? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué se les hacía? A eso es lo que se refiere este texto, iglesia. Eso es lo que quiere decir. Así que esto es lo que va a suceder a este sistema idólatra y perverso. Va a ser destruido por el mismo Señor Jesucristo por retener la verdad de la palabra de Dios y no permitir que muchas personas realmente conozcan al Señor como la palabra de Dios lo dice. Amén. Sino que hay inventado un sinnúmero de ritos religiosos en
engañando al pueblo, al mundo, con sus ritos pervertidos, hechizos que hacen. Eso es lo que el Señor va a juzgar, porque no han permitido que el mundo conozca la verdad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, ¿cómo será entonces aniquilada la gran ramera y todo este sistema anticristiano que ha envuelto a las naciones y a los reyes de la tierra, sus gobernantes? Dice el texto, con la espada aguda que sale de su boca. Amén. No son admitidos por Dios. Así que la espada, recuerde, es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. Ame la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. No la lea por encimita para que pueda comprender lo que dice por lo menos este libro de Apocalipsis, que casi nadie lo lee porque cree que se va a volver loco. No, esa es la mentira del diablo para que no conozca la verdad que está escrita en este libro sobre los últimos tiempos y sobre lo que ha venido abrazando el mundo con el sistema idólatra. Eso es, pero si tú la estudias, si tú la lees, vas a entender, vas a comprender realmente qué es lo que Dios vino a decir en este texto. Amén. Así que te invito, por favor, a que te conviertas no en un simple lector de un texto y ya no, profundiza en él, pide al Espíritu Santo que traiga revelación de su palabra para que quite los velos, para que quite la venda sobre la cual están muchas personas. Amén. Te invito, por favor, así que abrace la verdad de la palabra de Dios. Proverbios 23:23. Este texto dice, Proverbios 23:23, por favor. Compra la verdad y no la ¿qué? Y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué quiere decir? Cuando dice compra, quiere decir adquiere, posee la verdad, valora la verdad, aprecia la verdad, cuida la verdad, atesora la verdad de su palabra, ama la verdad de su palabra. Juan 14:15 dice, Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? El que me ama va a guardar mi mandamiento. Eso dice. Si tú no amas, entonces vas a guardar la verdad de la palabra de Dios. Pero si le quieres guardar como es, tienes que estudiarla. Tienes que meditar en su palabra. Porque ¿cómo la vas a obedecer si no sabes lo que dice? Vas a obedecer otra cosa que no es verdad. Tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña el Señor en su palabra. Así que compra la verdad, aprecia la verdad, ama la verdad de su palabra. Y dice, no la vendas. ¿Qué quiere decir? No la vendas. Dice, no la desprecies, no la tengas en poco. Eso es lo que quiere decir. No la desprecies, no la tengas en foco. El Salmo 19, versículo número 10. Miren lo que dice el Salmo 19, versículo número 10. Dice, deseables son más que el oro. Está hablando de la palabra de Dios desde el versículo número 7. Cuando dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí empieza a hablar de lo que es la palabra de Dios. La refiere como sus testimonios, como sus mandamientos, como sus preceptos, como sus juicios. Y aquí el versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Se refiere a la palabra de Dios. Así que no la vendas, retén la palabra de Dios, aprecia la palabra de Dios y no la tengas en poco, porque la verdad de su palabra no se canjea. La verdad de su palabra no se canjea. Sus principios, sus normas, sus estatutos no son negociables. Sus principios no son negociables. No permitas que cosas del sistema del mundo hagan que entonces los principios de la palabra de Dios sean permeados y entonces te vayas detrás de aquello que el mundo ofrece.
en el nombre de Jesús como un fiel creyente, con carácter de un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que compra la verdad y no la vendas. Ama la palabra de Dios. Mantente como ella nos dice que debemos mantenernos. Amén. Amén. El versículo número 13 de Apocalipsis capítulo 2 dice: yo conozco tus obras, dice el texto. Yo conozco tus obras. Es decir, el Señor aprueba o desaprueba. El Señor lo sabe y lo conoce todo de nosotros. Nada escapa de Él. Quizá en la iglesia de Pérgamo, y de seguro que es, pensaban que lo que estaban haciendo no estaba siendo visto por el Señor, o creyeron que era lo que ellos creían que era. Pero el Señor vino y les dijo: conozco tus obras. Es decir, nada escapa de Él. Él sabe lo que nosotros hacemos, las cosas que hacemos, cómo las hacemos, de qué forma las hacemos, con qué actitud las hacemos, si es de corazón o no es de corazón, si hay verdad o mentira. Él lo sabe todo, nada escapa de Él. Amén. Luego dice el texto, en tercer lugar, dice el texto, dice el versículo que sigue de Apocalipsis capítulo 2, versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde moras? ¿Dónde estaba la iglesia de Pérgamo? Dice el texto: donde está el trono de Satanás. Y luego lo repite más adelante en este mismo versículo, cuando termina diciendo que ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Nuevamente lo dice el texto. Así que la iglesia de Pérgamo, ¿dónde estaba ubicada? En el mismo trono de Satanás. ¿En qué condición estaba Pérgamo debido a su entorno? ¿Cómo se sentían? ¿Estaban presionados? ¿Estaban atemorizados? ¿Estaban intimidados? Sí, estaban intimidados. Pérgamo, como ciudad, era el centro de idolatría, de la hechicería de mayor en el territorio de Asia Menor. Recuerde que estas iglesias estaban ubicadas en el territorio de Asia Menor, y Pérgamo era la ciudad que era el centro de brujería, el centro de hechicería, el centro de idolatría, porque allí tenían levantado el templo al dios Zeus y se veneraba también la diosa Venus. Así que era un territorio que espiritualmente estaba bien cargado. Por eso se señala aquí como la iglesia que está en el trono de Satanás, porque estaba bien contaminado espiritualmente ese territorio. Así que en aquellas circunstancias era difícil ser un testigo fiel de Jesucristo con carácter. Y muchos creyentes de la iglesia en Pérgamo, que tenían sus trabajos, cuando se hacían las festividades a los patrones y a los dioses de aquella región, eran obligados a comer de las comidas sacrificadas a los ídolos. Los que no los hacían, entonces los despedían del trabajo. Por eso estoy diciendo, eran intimidados, estaban llenos de temor, sí, muchos. Y los que se dejaban intimidar y no permanecían firmes en su carácter, entonces para mantener un trabajo, un empleo, entonces ellos hacían lo que el mundo les decía que tenían que hacer, o de no te despedimos del trabajo. Así de terrible era lo que estaba pasando en Pérgamo y en la iglesia que estaba en Pérgamo. Por eso dije que en aquellas circunstancias era difícil ser un testigo fiel de Jesucristo mostrando su carácter. Escuche, no es difícil
dar testimonio en circunstancias favorables no es difícil, ¿cierto? No es difícil que tú des testimonio de Cristo cuando lo tienes todo a tu favor. Es decir, cuando no tienes ninguna presión sobre tu credo doctrinal, por ejemplo. Todo está bien, todo está perfecto, pero escuchen. Pero el arraigo de la semilla, el arraigo de la palabra en el corazón, se nota cuando llegan las pruebas. Se puede revelar cuando llega la presión, cuando estamos frente a situaciones donde nuestro credo doctrinal entonces es cuestionado. Ahí es donde verdaderamente se va a revelar quién tú eres. Si eres verdaderamente un hijo de Dios, o entonces te vas ¿a qué? A dejar arrastrar por el pensamiento del mundo. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, Mateo 7, 24, cualquiera que ve estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Amén. Él es el fundamento. Ahí es donde debemos estar fundamentados, parados firmes. Pero usted sabe lo que sigue diciendo el texto. El hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, que viene en toda clase de situaciones y va a ser derribado. Pero si estás parado en el fundamento firme, entonces vas a ser honrado por Dios. Recuerde, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que el que va a ser avergonzado se llama el diablo, Satanás, si mantienes tu carácter firme en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Se les dice a la iglesia de Pérgamo: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ahí en el mismo versículo número 3. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, ni aún, dice el texto, nombra aquí a un tal Antipas. ¿Sabe quién es Antipas? No, yo tampoco. Pero Antipas era un creyente fiel. Antipas era un creyente obediente, rendido a Dios, y fue sacrificado, fue muerto. Antipas. ¿Por qué? Porque cada año en la región de Pérgamo, que estaba dominada por el Imperio Romano, venían los césares y congregaban a todos en la plaza principal, y todos en la plaza principal tenían que gritar al unísono: César es el Señor. Y tenían que inclinarse, y ahí estaba Antipas, porque todos tenían que estar, creyentes o no creyentes, y Antipas se quedó de pie, y cuando se hizo la señal para que todos dijeran César es el Señor y se inclinaran, Antipas se quedó recto y derecho y no dijo nada. Entonces el emperador llamó a uno de los suyos y le dijo: aquel que está allá, ¿por qué no se inclina y no confiesa que yo soy el Señor? Porque recuerden que los emperadores eran señalados, o ellos se creían dioses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Antipas dijo: ese no es mi Señor es el de arriba, el Creador, y así me mate, no voy a decir que Él es el Señor, porque sé quién es mi Señor. Y se le acercó aquel soldado y le dijo: el emperador dice, ¿por qué no te inclinas? El mundo está contra ti. Y él le dijo: si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo y no me voy a inclinar. Y por eso lo mataron. Pero ¿qué pasó? Mantuvo su carácter firme, estable. Aunque este hombre, Antipas, no reconoció a este emperador como
como un Dios, Dios lo exaltó a él y lo reconoció entrando en el reino de los cielos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que mostremos ese carácter fiel. Por eso el texto dice claramente: tú no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, porque estaba reinando el mismo Satanás ahí. De hecho la Biblia dice claramente, ¿cierto?, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Amén. Pero ellos mantuvieron su carácter firme de fe. Eso es lo que Dios quiere. Mantén tu fe, retén la doctrina verdadera de Cristo Jesús. Amén. Algo para resaltar en esta carta es que es clara la insistencia sobre la doctrina. Por eso el Señor se presenta con espada aguda. Recuerda que la espada representa la palabra. Y aquí se resalta eso. Por eso el versículo 16 nuevamente lo dice. Por eso el versículo 17 dice: entonces te daré a comer del maná escondido. Está hablando de la doctrina. ¿Qué es el maná? El maná, ¿qué representa? La palabra también. Eso representa el maná. Dice: al que vence le daré a comer del maná escondido. ¿Dónde estaba el maná escondido? El maná estaba en el arca del pacto. Allí estaba el maná escondido. Hebreos capítulo 9 versículo 4 lo dice. El maná estaba en el arca del pacto. ¿Y qué representa el arca? El arca representa la presencia de Dios. Eso representa el arca, la presencia de Dios. Así que si tú quieres más conocimiento y revelación de su palabra, ¿dónde lo vas a encontrar? En su presencia. Por eso dice: el que venciere le daré a comer del maná escondido. La revelación de su palabra para nuestras vidas, para derribar los velos, las estructuras mentales, está en su presencia. Ven a su presencia y dile al Espíritu Santo que te revele. Entonces serás lleno del conocimiento de su palabra, de su verdad. Como dice Efesios capítulo 1 versículos 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18, esa oración la debemos hacer todos. Efesios 1, 17 y 18, debes decirle: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de mi entendimiento, para que entonces pueda saber cuál es la esperanza a la cual fui llamado. O sea, quiere decir, para que sepamos cuál es el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Eso es lo que quiere decir. Así que ora a Dios con esta palabra y dile que te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Y tus ojos espirituales serán alumbrados y tendrás visión espiritual 2020. Amén. Conocerás la verdad de Dios. Así que, por favor, vamos, ama su palabra, anhela su palabra, conoce su palabra, vive su palabra, obedece su palabra. No te avergüences de tu fe en Cristo Jesús. Retén su nombre, retén su doctrina, habla de Él, comparte de Él, vive su palabra. Amén. Póngase de pie, por favor, en el nombre